Buen día, jóvenes. Vamos a continuar entonces revisando las diferentes estructuras gramaticales con relación al curso, ¿no? Al idioma inglés. Dentro de nuestro plan de trabajo, ¿no? Para este ciclo, vamos a revisar en esta oportunidad la estructuración de una oración en inglés, ¿no? Cómo se estructuran las oraciones, vamos a decir un poquito más elaboradas, ¿ok? Dentro de un contexto, ¿no? Ya para formar una idea más completa, por no decir más compleja o más elaborada, ¿no? De alguna manera, ¿ok? Los relative clauses, ¿ok? A ver, relative clauses en español, ¿cómo sería, no? Una oración relativa, estoy traduciendo literalmente, ¿ya? No es como se usa en español, ¿no? Los relative clauses en inglés son la conexión de dos ideas dentro de un contexto, ¿okay? O conectarlas dentro de una oración, justamente como les decía, ¿no? Para tener mayor fluidez, ¿no? Coherencia dentro del enunciado y poder transmitir la idea dentro de un contexto, como les decía, un poco o mucho más elaborado, ¿ok? Entonces, vamos a dejar el nombre en inglés. Relative clauses, así se llama, ¿no? Porque el español lo hace de una manera completamente distinta y tiene estructuras gramaticales diferentes, ¿ok? Entonces, en inglés se llama relative clauses, ¿ok? Entonces, ese es el título, vamos a decir así, ¿ya? Y vamos a revisarlo, una primera parte vamos a ver el día de hoy, ¿no? Y la próxima clase vamos a seguir en el tema, vamos a ampliar un poquito más el tema. Hoy día vamos a verlo, no sé si en modo de introducción o una primera parte, ¿ok? En relación a este tema gramatical, ¿ya? Los relative clauses. A ver, empecemos con ejemplos simples y sencillos para entender y para ir conociendo, ¿no? Ir conociendo los términos. Tengan cuidado con la traducción porque puede prestarse algún tipo de confusión, ¿ya? A ver, por ejemplo, si yo digo, I met a woman, ¿no? Yo conocí una mujer, ¿ok? Punto, period, ¿ok? Fíjate. Otra oración. She can speak 6 languages. ¿Okay? Ella puede hablar 6 idiomas. ¿Okay? Fíjate, aquí tengo 2 oraciones. ¿Okay? 2 sentences, 2 oraciones. ¿Okay? Estas 2 oraciones las puedo unir, las puedo juntar en una sola oración. One sentence, ¿okay? En una oración. Fíjense, voy a decir lo mismo, lo voy a unir, ya lo voy a fusionar. I met a woman who can speak 6 languages. Yo conocí a una mujer quien puede hablar o que puede hablar 6 idiomas. ¿Okay? Entonces, este who, que es uno de los relative pronouns, ¿okay? Pues está como pronombre, como sujeto, está reemplazando a quién? A she. ¿Quién es she? La mujer que yo conocí. ¿Okay? En un reemplazo. Pues lo que aquí who actúa como relative pronoun, como pronombre, como sujeto en la oración, ¿okay? En un reemplazo. Está conectando justamente, por eso aquí está el verbo directamente. Aquí está como pronombre, ¿ven? Otro ejemplo. Tom is wearing a hat, ¿okay? Tom está usando un sombrero, ¿okay? It was too big for him. Era demasiado grande para él. ¿Okay? Este it se refiere al sombrero, ¿no es cierto? ¿Okay? Aquí también hay 2 oraciones, 2 sentences. ¿Okay? Aquí está el punto, este día dos oraciones, 2 ideas. Claro que están conectadas entre sí, ¿de acuerdo? Estas 2 oraciones las voy a unir en una sola oración, en una sola idea. ¿Okay? Y digo, Tom was wearing a hat that was too big for him. ¿No? Tom estaba usando un sombrero que era demasiado grande para él. O puedo decir, Tom was wearing a hat which was too big for him. Tom estaba usando un sombrero el cual, o que, ¿no? Era demasiado grande para él. That o which, ¿ok? It, que es el sombrero, está reemplazado por that o which, ¿ok? Justamente como relative pronoun, ¿ok? O sea, para lo que son objetos, si se dan cuenta, ¿no? Personas y cosas, ¿ven? ¿Okay? Entonces, tanto who, that y which están actuando como relative pronoun o relative clauses, ¿okay? Específicamente, ¿no? Como relative pronouns, ¿okay?
porque reemplazan o toman la posición de un sujeto. ¿Ok? Entonces, hay que mencionarlos. O sea, no puedo omitirlos, porque vamos a hacer casos en que se pueden omitir. Pues hay que tener bastante cuidado. Aquí está actuando como pronombres, como sujetos de la oración. Bueno, de la segunda oración en base y en contexto en relación a la primera oración, una sola idea. Y así lo vamos utilizando. ¿Ok? Entonces, fíjense los ejemplos que les puede ayudar a entender cómo nacen y cómo se forman los relative clauses en English. ¿Ok? Y entrando en detalles y viendo más ejemplos, who, ¿no? Who is for people, not things. Este relative clause, relative pronoun específicamente, es para las personas, no para las cosas. ¿Ok? A thief is a person who steals things. Un ladrón, un ratero, es una persona que roba cosas. Quien roba cosas, ¿ok? Este who es the person, no puede ser un he o un she, ¿ok? Que roba cosas, ¿no? Do you know anyone who can play the piano? ¿Conoces a alguien que pueda tocar el piano? ¿Okay? Este who también reemplaza a un he o a un she, ¿no es cierto? Que es una persona, ¿okay? No cosa. I know somebody who knows you. Yo conozco a alguien que te conoce. Yo conozco a alguien quien te conoce. ¿Okay? Who, que también puede ser un he o un she. ¿Okay? The people who works in the office are very friendly. ¿Okay? Las personas que o quienes trabajan, ¿no? O las personas quienes trabajan, que trabajan en la oficina, que es who work, ¿okay? Que trabajan en la oficina, son muy amigables. ¿Okay? Entonces, este who debería ser ellos, ¿no? Las personas. ¿Okay? The people who work in the office are very friendly. ¿Okay? Y así lo entendemos. ¿Ya? Entonces, who es solamente para las personas, no para las cosas. That is for things. That es para las cosas. And sometimes people, y a veces también puede ser usado como personas. ¿Okay? Ese that es un poco más versátil. ¿Ya? Vamos a dar una explicación al respecto. An airplane is a machine that flies. Un avión, un aeroplano es una máquina que vuela. ¿Okay? Este that se refiere al avión, ¿no? It flies. ¿Quién vuela? El avión, obviamente. Una máquina que vuela, that. ¿Okay? Como sujeto, ¿ya? Jack lives in a house that is 100 years old. Jack vive en una casa que tiene 100 años de antigüedad, ¿no? 100 años de edad de antigüedad, ¿ok? That is, it is 10 years old, 100 years old. ¿Quién tiene 100 años de antigüedad? La casa, una casa, ¿ok? Por eso que este that generalmente es para las cosas, a veces para las personas. That is also possible for people. That también es posible para las personas. Do you know anyone that can play the piano? ¿Conoces a alguien que pueda tocar el piano? But it is usually better to say who. Pero es usualmente mejor, es mucho más recomendable decir who, usar who. O sea, este that puede ser usado para cosas, de hecho, es usado para las cosas y también para las personas, es mucho más versátil, ¿ya? O sea, la gramática te lo permite, pero es mucho más recomendable, si hay uno para las personas, mejor utilizar a las personas, ¿ok? Entonces así queda un poco más claro la idea y el contexto, ¿ok? Which is only for things, y which es solamente para las cosas, which no es para las personas, solamente las cosas, ¿ok? An airplane is a machine which flies. ¿Okay? Un avión, un aeroplano es una máquina que vuela, el cual vuela. Este which se refiere a la como that. ¿Okay? Jack lives in a house which is 100 years old. Jack vive en una casa que tiene 100 años de antigüedad, de edad de antigüedad. ¿Okay? Do not use which for people. No uses which para las personas. ¿Okay? Do you know the man who was playing the piano at the party? ¿Conoces al hombre que estaba tocando el piano en la fiesta? ¿Okay? Este who, ¿okay? No puedo poner that, o puede poner that, mejor utiliza who, pero no uses which. ¿Okay? Aquí podrías reemplazarlo por un that, como este que vemos aquí, ¿no es cierto? ¿Okay? Pero es mejor usar who. ¿Okay? Cambio that es más para las cosas, ¿no? ¿Okay? Y which solamente para las cosas, ¿ya? Entonces, estas son las fórmulas gramaticales, las estructuras que tenemos que tener en cuenta específicamente para comprender bien e ir conectando las ideas, ¿no? Dentro de un solo contexto, tener mayor fluidez o continuidad dentro de las oraciones, ¿no? Para no hablar con oraciones
cortadas, pausadas, ¿no? ¿Okay? Oraciones muy simplistas, por decir de una manera, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar a construir mejor las ideas, darle mayor fluidez, ¿no? Darle mayor conectividad a las ideas dentro de un contexto. ¿Okay? Y aquí tienen ustedes los, vamos a decir, principal en algún momento, relative clauses, como relative pronouns, como pronombres, who, that y which. ¿Ok? Es lo que vamos a entenderlo ahora. Aquí son pronombres, sujetos. ¿Ok? Reemplazan a un he, a un she, a un they, o reemplazan a un it, ¿no? Como lo que son para las cosas, ¿no? Un they también puede ser para el plural de las cosas. ¿Okay? Y así lo entendemos, ¿ya? Ahora, estos relative clauses, relative pronouns, también pueden tener la posición de objeto. ¿Okay? O sea, ya no sujeto, sino como objeto de la oración. Ahí la estructuración gramatical va a variar un poco, ¿no? Porque va a intervenir también ahí las preposiciones, que es muy importante tener en cuenta, y lo cual vamos a revisar en el siguiente esquema. En algunos casos, no es necesario, ¿no?, mencionar a ese who o that, ¿okay? O sea, lo podemos omitir. El idioma inglés lo va a sobreentender. Pero lo vamos a hacer cuando vamos a trabajarlo como objeto de la oración, ya no como sujeto. En el esquema que vimos anteriormente, estábamos trabajando a who, that y which como sujetos de la oración, como pronombres, como relative pronouns. ¿Okay? Ahora estos van a ser considerados, ¿no?, como objeto de la oración. Ya no están como sujetos, sino como objeto, toman otra posición. ¿Okay? A ver, y aquí se pueden omitir, fíjense. Vamos en el contexto, vamos a entender de manera bien sencilla. ¿Ya? Oraciones sencillas. The man is carrying a box. El hombre está cargando, está llevando una caja. ¿Ok? Oración 1. Oración 2. It's very heavy. Está muy pesado, es muy pesado. Este it se refiere obviamente a la caja, ¿no es cierto? ¿Okay? Fíjense en el detalle. ¿Ya? Aquí hay dos oraciones, fíjense. Vamos a unir estas dos oraciones, ¿no?, en una sola, en un solo idea, en un solo contexto, con mayor fluidez. ¿Ya? The box that he's carrying is very heavy. La caja que él está cargando está muy pesada, ¿no? ¿Okay? Así hablamos en español, ¿no? En inglés, este that se puede omitir, pues está entre paréntesis. Yo puedo decir en inglés, the box he's carrying is very heavy. La caja, en español tengo que decirlo, ¿no?, que él está cargando está muy pesado, ¿ok? Y lo convierto en una oración, ¿ok? ¿Okay? Aquí actúa y funciona como object, como objeto. Ahora vamos a explicarlo en el esquema que tengo aquí abajito, ¿ya? Otro ejemplo, a ver. Anna took some photographs. Ana tomó algunas fotos, algunas fotografías, ¿ok? Otro ejemplo, otra oración. Have you seen them? ¿Ok? Es una pregunta, vamos a hacer la pregunta. Have you seen them? ¿Ok? ¿Los has visto? Se refiere a las fotos, ¿ok? ¿Los has visto? ¿Ok? Aquí hay dos oraciones, fíjate. ¿Ok? Vamos a unir estas dos oraciones en una sola, ¿ok?, para tener una mejor idea, una mejor fluidez. ¿Ya? Have you seen the photograph that Anna took? ¿Has visto las fotos que Ana tomó? ¿Okay? Este that está entre paréntesis porque en inglés lo podemos omitir. Have you seen the photograph Anna took? ¿Okay? Podría hablar así. En español no lo omitimos, fíjense en ese detalle. ¿Okay? Lo estamos construyendo, pero en este caso es optativo, ¿no? Es opcional mencionarlo, decirlo o no, escribirlo o no. ¿Okay? In these sentences, en estas oraciones, you do not need that. No se necesita that. You do not need that, who or which when it is the object. No usamos o no se necesita that, who or which, ¿no?, cuando son el objeto, cuando es el objeto de la oración. En el esquema anterior, lo que hemos visto eran sujetos de la oración, pronombres. Ahí sí hay que colocarlo. Recuerda que toda oración necesita al sujeto en una oración en inglés, no se puede omitir. En cambio, el objeto sí se puede omitir de alguna manera, porque está en el contexto, sabemos de quién o qué estamos refiriendo, ¿no es cierto? ¿Okay? Fíjense en este pequeño esquema. ¿Okay? Aquí tengo el sujeto de la oración. ¿Se acuerdan de una oración sencilla y simple? Subject, sujeto, verbo y objeto de la oración, ¿no es cierto? ¿Okay? Ahora, fíjense. Fíjense, vamos a leer las oraciones, fíjense los componentes. The man was carrying a box.
el hombre estaba cargando una caja, ¿no? El sujeto, el hombre, el verbo was carrying, object, a box, ¿no? ¿Qué estaba cargando el hombre? Una caja, ¿ok? Muy bien. Yo puedo decir, the box that the man was carrying, ¿ok? ¿No? La caja que el hombre estaba cargando, ¿ok? Un suspensivo, ¿no? ¿Ok? Ahí está. Este that se refiere obviamente a la caja, porque la caja es el objeto de la oración, ¿ok? Anna took some photographs, ¿ok? Ana tomó algunas fotos, ¿ok? The photograph that Anna took, o the photograph Anna took, ¿no? Las fotos que Ana tomó, ¿ok? Uso that, o lo puedo omitir porque justamente está refiriéndose a las fotografías, que es el objeto de la oración, ¿ok? Algunas fotos, las fotos. You wanted the book. Tú querías o tú quisiste el libro, ¿ok? Sujeto, verbo, objeto de la oración. El objeto es el libro, ¿ok? The book that you wanted. El libro que tú querías, que tú quisiste, ¿no? O the book you wanted, ¿ok? Podríamos omitir el that. Porque este that se refiere a ¿qué? Al libro, es el objeto. Ahí podemos omitirlo, no necesitarlo. We met some people. Nosotros conocimos a algunas personas. Some people es el objeto, ¿no? La oración. The people that we met. Or the people we met. Las personas que nosotros conocimos. Entonces aquí es opcional. ¿Ya? Tanto that, who o which, depende cómo lo uses. Aquí hay más ejemplos. Did you find the book that you wanted? ¿Encontraste el libro que tú querías? ¿No? Do you find the book you wanted? Podría decirlo así en inglés, podría omitirlo. The people who we met were very nice. Las personas que nosotros conocimos eran muy agradables. O the people we met were very nice. Podemos omitir el who, fíjate. Everything that I told you was true. Todo lo que yo dije era verdad. Everything I told you was true. Todo lo que yo dije era verdad. Entonces, tanto that, who o which. El which, cuando se omite, es muy poco usado como objeto. Este which, gramaticalmente existe, pero normalmente no lo usamos como objeto. Que quede claro. Es poco común usarlo. De repente, ya en estructuras gramaticales un poquito más, vamos a decirlo así, ¿no? Más complejas, más sofisticadas, ¿no? Más elaboradas, ¿no? Tiene una estructura un poco diferente, ¿no? Cuando trabajamos con el objeto, generalmente usamos mucho más a that o which, que puede ser opcional mencionarlo o no. En cambio, como sujetos de la oración, como pronombres, tanto who, that y which sí son usados y hay que mencionarlos, no se pueden omitir. Muy bien. Veamos justamente otros ejemplos en relación a el uso de las preposiciones, los que les comentaba, ¿no? En algunos casos vamos a usar a las preposiciones, ¿no? Que van a conectarse juntamente con el verbo. Recuerda que la preposición va a estar también muy ligado al objeto de la oración. Una relación directa, ¿no? Es decir, tengo al sujeto, tengo al verbo y tengo a una preposición y recién al objeto de la oración. Esa es la otra característica que tiene el idioma inglés. Y la preposición no puede pasar desapercibido. Solamente que va a cambiar la posición. Hay que tener cuidado en la ubicación dentro de la oración, que es bastante diferente al español. ¿Ya? Sometimes there is a preposition. A veces hay una preposición. Pues estamos trabajando con el objeto, ¿no? To, in, at, etc. Ya conocemos muchas preposiciones, ¿no? Hemos estado hablando de ellas a lo largo del ciclo, ¿no? After the verb, después del verbo. O sea, a veces hay una preposición después del verbo que conecta al objeto de la oración, ¿no? Y estamos trabajando justamente como objeto, ¿ya? A ver, por ejemplo, fíjate. Anna is talking to a man. Ana está hablando a un hombre. Aquí está el sujeto, aquí está el verbo, preposición, objeto. O sea, no es como vimos en el esquema anterior, ¿no? Que era verbo, objeto. No, ahora es verbo, preposición, objeto. Entonces, en ese caso, miren cómo voy a cambiarlo. Do you know the man Anna is talking to? ¿Conoces al hombre a quien Ana está hablando? Do you know the man who Anna is talking to? Aquí voy a poner un who, pero lo omito. O sea, no es necesario, ¿no? Pero el to lo dejo allí, no lo muevo. Porque este a man justamente está aquí, cambiando la posición nada más. I slept in a bed. Yo dormí en una cama. Sujeto, verbo, preposición, objeto. Circunstancial el lugar, ¿no?
The bed I slept in was very hard. La cama en la cual yo dormí, ¿no? O yo dormí, en la cual yo dormí, estaba muy dura. ¿Okay? The bed aquí sería where, ¿no? Where I slept, ¿okay? Donde yo dormí, ¿no? Estaba muy dura. ¿Okay? Slept in. ¿Okay? Fíjense en el detalle. ¿Ya? You stayed at a hotel. Tú te alojaste en un hotel. ¿Okay? Sujeto, verbo, preposición. ¿Okay? También circunstancial del lugar, ¿no? Aquí usamos when. What's the name of the hotel you stayed at? ¿No? ¿Cuál era el nombre del hotel en el que te quedaste, en el que te alojaste? ¿Okay? Stay at. Fíjate cómo dejo la preposición después de el verbo. ¿Okay? No voy a omitirlo. ¿Ya? Puedo omitir al objeto, puedo omitir al relative clause como objeto, mas no omitir, ni mover, ni cambiar de lugar a la preposición, porque la preposición, estas oraciones son parte del verbo, ¿okay? Se complementan de alguna manera y en muchos casos le dan sentido y le dan significado al verbo. ¿Ya? Remember that you need who, that or which when it is the subject. Lo que dijimos al inicio. Recuerda que se necesita who, that y which cuando es el sujeto. O sea, cuando es el objeto, no lo necesitamos, lo podemos obviar. ¿Okay? En cambio, cuando es el sujeto, sí se necesita. Fíjate en esta oración. I met a woman who can speak 6 languages. ¿No? Yo conocí a una mujer que o quien puede hablar 6 idiomas. Tom was wearing a hat that was too big for him. Tom estaba usando un sombrero que era demasiado grande para él. ¿Okay? Entonces, aquí sí, porque es como sujeto de la oración who, that y which, ¿no es cierto? En cambio, como objeto, bueno, utilizándolo con estas preposiciones, muchas veces se omite, ¿no? Muchas veces podemos prescindir de ellos, ¿no? No utilizarlos directamente en la oración por la estructuración gramatical que estamos revisando en relación a los relative clauses. ¿Okay? ¿Están claros entonces, jóvenes? Estoy tomando este tema con bastante cautela, ¿no? Para que ustedes lo puedan entender de la mejor forma. La idea no es tampoco acelerarnos o correr en los temas y en las estructuras gramaticales, tampoco es la idea confundirlos, ¿no? Ese es el propósito, que ustedes lo puedan comprender de la mejor forma y que tengan las cuestiones teóricas básicas bien aprendidas, ¿no? Bien entendidas y que sepan utilizarlos correctamente dentro de un contexto. ¿Ya? Entonces, en esta primera parte hemos visto los relative clauses who, that y which, tanto como sujeto y como objeto de la oración, ¿no? Y en algunos casos no se utilizan o no se pueden utilizar. ¿Ya? Ahora, tienen ustedes ahí unos ejercicios en relación a esta primera parte del tema, así como la parte teórica en su plataforma virtual, con muchos más ejemplos que les puedo ayudar a entender mejor cómo utilizamos y entendemos dentro de un contexto a los relative clauses como relative pronouns, ¿okay? Básicamente, y también como objetos de la oración. Y obviamente, pues no trabajarlos, ¿ya? Hagan los ejercicios, repasen y estudien. La próxima clase vamos a continuar revisando otro pequeño grupo más de relative clauses que tienen unas funciones gramaticales distintas, ¿no? Y van a trabajar también en estructuras gramaticales diferentes. Siempre están conectados a este tema, entonces es una continuación a lo que vamos a ver. No quiero que lo vean como temas separados. ¿De acuerdo, chicos? Hagan las tareas, sigan estudiando y continuamos la próxima clase.